Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. De acuerdo al tema que nos compete, podemos decir que a lo largo de la historia, y de acuerdo a los relatos bíblicos, se produjeron un sinnúmero de avivamientos en distintos personajes bíblicos. Uno de ellos que podemos nombrar es Moisés. Moisés experimentó las 4 etapas fundamentales para llegar a ser un líder y constituirse un amigo de Dios. En los propósitos de Dios está la predestinación, en los propósitos de Dios está el llamado, está en los propósitos de Dios estar que Él equipa a las personas, capacita, faculta y los envía. En medio de esto se encontraba Moisés, si bien como les relata la historia, fue rescatado, ¿no es cierto?, del río, criado, cultivado, bajo las enseñanzas y doctrinas, podemos decir así también, del imperio egipcio. Pero a pesar de que él no tenía identidad con los egipcios, era parte, pero su corazón estaba con el pueblo hebreo. En circunstancias paralelas, el pueblo hebreo estaba sometido bajo los egipcios, bajo un espíritu de esclavitud. Entonces ese yugo, esa carga se constituyó un clamor permanente para con Dios, lo que implicó que esta predestinación de Moisés o esta antesala de su llamado fue lo que promovió Dios para darle inicio a una constitución como un futuro libertador del pueblo hebreo. Tras una actitud de defensa por el hostigamiento que recibía uno de los hebreos por un egipcio, él interviene y mata al egipcio, lo que por su temor, cuando llegaba esta experiencia al oído del faraón, lo llevó a huir al desierto. En medio del desierto se puso frente a los ojos de Dios en intimidad, porque seguramente de estar con todo ese confort, esa plenitud, por así decirlo, dentro de un imperio, y aún teniendo un lugar de privilegio, seguramente extrañó algunas costumbres de las que tenía. Pero el objetivo y el propósito de Dios iba más allá, lo tenía que procesar para un llamado genuino se constituyese en su vida. Durante ese proceso fue que lloró, clamó, se resistió a lo que estaba viviendo. Y muchas veces se preguntaba, como muchos de nosotros, el por qué y para qué de lo que nos sucede. Hasta que pasa un tiempo y podemos comprender. A posterior de esto, Moisés, en medio de su actividad o de pastor, tiene una experiencia a través encontró como una zarza que ardía y que no se apagaba. Le llamó la atención, él se acercó a ese lugar y sintió una voz audible que le dijo: ese lugar es santo, quítate el calzado. Y Moisés, en una actitud de reverencia, sintió ese impacto profundo en su corazón. Esa zarza que ardía significaba el fuego del Espíritu Santo en su vida, en su interior. Entonces era la presencia de Dios que estaba constituyendo un llamado genuino, y él pudo empezar a dilucidar y a comprender que su vida tenía un propósito, y que lo que era feo como consecuencia o cómo fue criado o las circunstancias que lo estaban afligiendo, era para algo y por algo. Cuando él es impactado por esa antorcha, por ese fuego en su interior que arde, fue el impacto que necesitaba profundo, que lo ayudó a comprender y a entender a no dependencia de lo que tenía, de lo que lo rodeaba, a no dependencia de él mismo. Porque en medio de la aflicción en el desierto tuvo que ser desterrado todo lo que existía en su corazón, para no tener parámetros en qué apoyarse. Y es una de las primeras condiciones para que el espíritu anide en una persona. Tiene que existir un quebrantamiento profundo, un reconocer que no es por obra ni por fuerza humana, sino es por esa fuerza sobrenatural, esa experiencia, ese impacto, ese encuentro profundo con Dios en el corazón, para poder
experimentar la transición o la transformación dentro de la vida de uno. Fundamental es esto para recibir el Espíritu Santo, un quebrantamiento, como el vaso en la mano del alfarero. Tenemos que dejar, tenemos que menguar, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Moisés experimentó esta experiencia. Moisés se negó y comprendió que no era dueño de su vida, ni de sus actitudes, ni sus procederes. Por ende, ¿qué trajo como consecuencia este impacto? Trajo la liberación de un pueblo sometido bajo esclavitud. Porque cuando viene la bendición del Espíritu Santo se extiende y se manifiesta alrededor de todas las personas que rodean. Entonces ya Moisés ya no dijo, soy de labios, muchos le atribuyen que era tartamudo. Ya Moisés ya no se empezó a apoyar, sino simplemente se dispuso a que el Espíritu lo llevara. Y se constituyó tan íntimo, tan profundo, un encuentro con el Señor que empezó a establecerse como su amigo, su confidente, su protector, su ayudador. Sabemos que la Biblia relata que Moisés lo puso en relevancia la Biblia. No hubo otro líder a lo largo de la historia del pueblo de Israel como Moisés. Qué experiencia maravillosa. Qué experiencia que nos transforma, qué experiencia que nos cambia. ¿Cuánto necesitamos esta experiencia para nosotros para que nosotros empecemos esta nueva vida con Cristo Jesús, con su Espíritu Santo? Pero es necesario que este equipamiento que Dios le dio a Moisés, que se llama Espíritu Santo, es necesario que hagamos nuestra parte, si no es más que otra cosa decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, lo que soy. Toma el trono de la mente, del cuerpo, de lo que hay dentro mío, y toma aún, Señor, lo que está oculto y detrás del corazón, porque muchas veces el corazón nuestro es engañoso, mentiroso. Pero necesitamos, Señor, esa impartición de lo alto que vivió Moisés, para poder cambiar nuestras vidas y entregarla y consagrarla a la presencia de Dios. Qué hermosa experiencia la de Moisés. Cuánta enseñanza nos deja. Moisés no llegó a la tierra prometida, pero por su actitud, por su sumisión, por dejar que el Espíritu de Dios entre, porque Dios siempre quiere bendecirnos con su Espíritu Santo y quiere habitar. Pero donde hay una habilitación de nuestro corazón que se llama santidad. Somos pecadores. No es que podamos o no podamos, sino el valiente aquel que reconoce que necesita del poder de su Espíritu para vencer y que la fuerza no está en uno, sino están en Dios. Esta experiencia maravillosa de Moisés deja mucho más enseñanza, pero fue algo que a través de este estudio me impactó y profundizó y afectó mi vida. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.